Saluta. Tukuyman, tukunchikta. Hasta un persato kawananchikta. Agerisun. Watapaq samasta kananchik. Muy buenos días para todos y todas. Muy buenos días, Luquita. ¿Cómo lo anda tratando la humedad? De 10. Hoy tenemos cámara móvil porque dice que con este look así larguito, ¿qué quiere hacer? Un look a lo Kimei pero lacio. Tenemos un Jimmy, pero no mecánico. No, pero un Jimmy al natural. Bueno, Jimmy son las cámaras que se mueven, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos gente natural. ¿Cómo anda Kimei Cuesta? ¿Bien? Hoy tiene buena cara, Kimei. Se le nota. ¿Qué sé yo? Tiene buena cara, qué sé yo. ¿Cómo anda usted, don Cuestita? Yo cada día mejor. En un país que funciona, donde la FIP hace lo que tiene que hacer y persigue a los evasores y eludidores de impuestos, sobre todo a la gente del campo. Hoy está jodido, ¿no? La humedad lo pone así. Que ayer no pudo, y está así como que no pudo ir al mercado central, porque yo me quedé con el no pudo y quedó feo, ¿vio? Ayer no pudo ir al mercado central y lo que digo que si queremos un país en serio, todos debemos ser iguales frente a la ley y respetar lo que corresponde. Y debemos pagar, donde hay que pagar. Uno que gana mucho tiene que pagar mucho y uno que gana poco tiene que pagar poco. O a veces gana muy poco, entonces no debe pagar nada, por el contrario debe ser beneficiado con las políticas sociales que lleva adelante un gobierno. Bien, bueno, me arrancó la mañana así livianita. Yo le quiero decir algo, ya que está usted quejoso, yo me voy a poner quejosa también. Usted sabe que hay un 0800. Sí. Y yo quiero decir, hay muchos 0800. No, pero estoy hablando ya de veo por dónde quiere 0800 ir facho. Usted. El 0800 facho. Sí. Sí, está el 0800 facho o 0800 buchón, como a usted más le guste. Yo quiero decir varias cosas al respecto. Sí. En primer lugar, quiero avisarle a los ciudadanos de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires que ese 0800 que muchos creen que es gratis, no es gratis. Es gratis, sí. El que llama no paga. El que paga por el servicio es el que recibe, el que presta el servicio. ¿Y con qué plata pagan el 0800 buchón y o facho, como a usted más le guste? Con la plata de los contribuyentes. Parece ser que la ciudad de Buenos Aires no tienen que gastar plata, entonces dijo, pongamos un 0800 buchón. Yo voy a pedir el 0800 que necesito. ¿Cuál es? 0800 humedad. Denuncie la humedad del tiempo. Entonces usted me avisa, va a haber humedad en Córdoba, yo me voy a Santa Fe, va a haber humedad en Santa Fe, yo me voy a... Le dijeron que ponga el que baje, pero se da cuenta, no le dan bola al productor en este programa. Entonces yo ahí voy rotando según por dónde anda la humedad. ¿Le parece? Es un servicio mucho más útil que el 0800 buchón. Bueno, pero explique cuál es el 0800 buchón, ¿a qué se refiere? ¿Por qué ha llegado a nuestros días? Es este servicio maravilloso, increíble, imprescindible en el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, que es para denunciar intromisión política en las escuelas. Ajá. Ahora, yo igual mucho la utilidad no la encuentro, porque el ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Bullrich, declaró que hasta ahora no tuvieron ninguna denuncia sobre intromisión política en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, si no tengo denuncias de intromisión política, ¿para qué pongo un 0800? Se encontraron con una sorpresa, porque recibieron muchas denuncias por el mal estado de las escuelas, por la falta de cosas básicas como gas, agua, porque se les caía el techo en la cabeza, y parece que eso no es intromisión política. Entonces a todo eso lo descartaron. Pero en estos días, ¿ve cómo son las redes sociales? Lo que no sale en los grandes medios nacionales, en el del Clarinete y en ese que, bueno, usted ya sabe, ¿no? Que tiene un nombre tan maravilloso como el de nuestra nación, ¿no? Pero bueno, en esos diarios lo que no sale en las redes sociales. Ah, sí. Me inundaron de fotos de chicos con remerita amarilla que dicen pro y atrás Macri en las escuelas, dando charlas,
compartiendo la merienda con los pibes, fotitos de Macri inaugurando cosas con los globos amarillos del PRO, fotitos del rabino ¿cómo se llama? Berman. Nunca me... No es un problemita con ese muchacho. Bueno, de este rabino, no es su condición de rabino, porque en realidad él es legislador. Sí. Y es legislador del PRO, de Macri. Bueno, fotitos de él dando charlas en las escuelas. Los pibes igual estaban todos que se me dormían, pero bueno, esto está circulando. Yo pregunto, ¿eso también es adoctrinamiento? Sí, no tenga lugar a dudas. No tengo dudas, no, ¿es adoctrinamiento? Totalmente. ¿Eso está en serio? Como que los pibes de la cámpora organicen un taller al que se asiste voluntariamente, no en clase. Un taller al que se asiste voluntariamente, donde obsequian el libro El Eternauta, y a partir de ahí es un taller, se da una discusión en grupo acerca de lo que es el libro, de lo que representa, de qué es el héroe colectivo y de qué es... ¿Tiene la misma gravedad? A ver. Yo digo que no, porque digo, qué sé yo. Yo creo, no tengo ningún problema con que se participe en las escuelas las distintas agrupaciones políticas. No, a ver, esto por supuesto respetando la institucionalidad y todo lo que corresponda y la edad de los chicos. Ahora, pero uno debe explicar de qué se trata un montón de cosas. Y cuando uno explica historia, cuando viene el docente de historia y le habla de San Martín, de Sarmiento, de Rosas, bueno, ahora hablan un poco de Rosas, pero en mi época no se hablaba, o de Roca, la realidad es que la historia es la política contada desde hoy, es la política del momento, cómo se resolvieron los distintos pormenores de la independencia, cómo se resolvieron, por ejemplo, que alguien fusilara a Dorrego, iniciando el periodo realmente de violencia interna en la Argentina. Bueno, eso es historia y eso es política. Y cuando uno explica esto en una escuela, también está haciendo política. Lo que pasa es que parece que si lo hace un docente está bien, aun cuando el docente también llene de ideología su comentario, ¿no? Como esa profesora que habría que preguntarle a nuestro amigo Luis a ver qué opina al respecto, ¿no? Después podemos... no, a las 10 arrancamos con nosotros. Ahora está dando clases, de vez en cuando labura el tipo, ¿qué le vamos a hacer? Pero no, le quiero decir algo, había que preguntarle a esa profesora de nuestra nena que le comentó que Crismanich tuvo que vender el auto y que llegó un día antes de las Olimpiadas a Londres porque no tenía la plata para llegar. Claro, sí. A esa profesora, algo ¿no? absolutamente que después falso. Después no lo desmintió, ¿eh? No. Después no le dijo, che, chicas, miren, fue un error, yo me informé mal porque escuché en clarinete, a la nada y todo eso. Pero mira, acá tengo una foto divina que esta no me había llegado, la tengo que compartir con usted. Nos la manda Fernando, es una foto muy bonita donde se lo ve a este muchacho del CEL. Sí. Con el tarrito de pintura amarilla, están todos los juegos del colegio ahí pintados de amarillo, se ve el tobogán, y una nena con busito amarillo y una gorrita amarilla que dice PRO. Sí, evidentemente les está saliendo el tiro por la culata, porque eso ellos, dicen, ¿no? Evidentemente tienen más Gracias, Fernando, porque militancia en las escuelas. Esta me faltaba en mi colección. Están teniendo más militancia en las escuelas que lo que supuestamente denunciaron. Pero bueno, en yo realidad... de todas maneras, yo sabe lo que le quiero decir, porque yo ayer me quedé pensando, ¿no? Porque usted sabe que yo cada tanto así ejercito el pensar. Y digo, ¿a qué le tienen miedo? Porque si es por lo que uno adoctrina... Parece que ese adoctrinamiento que reciben los pibes, o que ellos llaman adoctrinamiento, para mí es empezar un ejercicio maravilloso de ciudadanía. Empezar a discutir, empezar a confrontar ideas, porque entonces el pibe, entre lo que trae de su casa, lo que comparte con otros pibes que son militantes políticos, más lo que ve en la realidad, va formando su propia idea. Porque si fuera por adoctrinamiento, yo le tengo que decir algo, yo pertenezco a una generación, no voy a decir mi edad, te lo aviso, Lucas, no pongas carita de voy a saber cuánto, 20 y pico, yo pertenezco a una generación que hizo toda la secundaria durante la dictadura, con los preceptos de la dictadura, viendo historia hasta el 43 y hasta el 45 cuando veíamos la historia mundial, porque teníamos que ver la guerra mundial, porque
ahí se terminaba la historia. Absolutamente sesgada nuestra lectura de la realidad. Al extremo tal que teníamos una profesora que lamento no recordar su nombre porque era una de mis favoritas. ¿Y sabe por qué era una de mis favoritas? Porque a la pobre mina que se le ocurrió decirnos que el cuaderno de geografía tenía que ir forrado de rojo, la tildaban de comunista, porque en esa época no se hablaba de zuros, era comunista. Entonces teníamos la profesora comunista, y era comunista porque el cuaderno iba de rojo, imagínense ustedes. Y la verdad que de toda esa generación que transitamos nuestra escuela secundaria en la dictadura, habrá radicales, peronistas, de derecha, de centro, pero adoradores de la dictadura, creo que es ínfimo el porcentaje que quedó. Me parece que cada uno fue construyendo con sus valores y, repito, con lo que mamó en casa, con lo que vio en la realidad y con lo que fue aprendiendo en el devenir diario, y de ahí sacó su propia ideología. Yo creo que en realidad, un poquitito claro, menos de miedo. En realidad creo que lo que molesta es precisamente que puedan los chicos escuchar todas las campanas. ¿Sí? Y porque en realidad nadie diría bueno, que no vayan otras agrupaciones políticas, sociales o como fuere, porque muchas veces, como también hay organizaciones religiosas que van a las escuelas o de distinto tipo, inclusive comerciales, inclusive empresas que van y en las escuelas a explicar cuestiones de higiene sanitaria. No, higiene sanitaria no, educación sexual. A ver, no se me vuelva viejo pacato. Sexo. Van y le explican a los chicos de sexto y séptimo grado cómo se hacen los bebés. Sí. Eso son empresas privadas. Son empresas privadas que, obviamente, como publicitan sus métodos anticonceptivos, no favorecen o no publicitan el uso del preservativo, que es el único hasta ahora efectivo para la prevención del SIDA, que es algo bastante más serio que un embarazo no deseado. Eso no lo publicitan. Pero además, en esto de las ideologías, no se habla de este tema abiertamente en las escuelas religiosas o en las escuelas confesionales, que reciben importantes subsidios del Estado. Me parece que si vamos a empezar esta discusión, la tenemos que dar de fondo, porque en las escuelas se meten distintos tipos de organizaciones, no solo organizaciones políticas. También se meten, como usted bien decía, empresas privadas que van a promocionar sus productos, o que con la excusa de vamos a hacer, a nosotros nos pasó, vamos a hacer una donación para la escuela a quien resulte ganador de este concurso, y ese concurso es una empresa privada, que la verdad tampoco favorece demasiado los intereses de los pibes que participan de ese concurso. Pero bueno, digo, la verdad yo celebro que vayan a las escuelas, que los pibes hagan política, que se politicen, que discutan, que hagan todo lo que tengan que hacer y que expresen su rebeldía a través de estas cosas y no a través de otras cosas bastante más serias y jodidas como son las drogas o el alcohol. Digo. ¿Le parece un poquito de música si para cambiar de tema? Si usted me lo pide con ese tono, no voy a tener más remedio que aceptarlo, no sin antes mandar nuestros consabidos saludos a Raúl, a Fernando, a Antonio, y bueno, cuando volvemos sigo. Y estamos volviendo al aire. Hoy tenemos un programón así como con muchas cosas, porque algunos de los integrantes del equipo de Para Todas y Todos han tenido el placer de... tengo que decir algo antes de seguir. Segundo programa que me felicitan al musicalizador. Lo tengo que decir, Lucas, porque una vez que hablan bien de usted, lo tengo que decir. Contrataciones de Lucas, llame al 0800 Buena Música. Así, porque no va a decir 0800 Buchón. No. 0800 Buena Música. Bueno, vuelvo. Saludos también para Lobrich, que está por ahí parando la oreja, y para la Guadalupe Salazar. Bueno, le decía, en la semana pasada algunos de los integrantes del programa tuvieron el placer de escuchar al señor secretario de Comercio de la Nación, y bueno, a Guillermo Moreno, y después vamos a compartir algunas de las apreciaciones y algunas de las cosas que dijo Moreno en esa charla, que son, por cierto, muy interesantes. Así que, como tenemos un programa así como muy con mucha información, vamos a arrancar con algunas cosas trascendentes de esta semana.
En principio, el 22 de agosto se cumplen 40 años de la masacre de Trelew. Para los desmemoriados les recordamos que había presos políticos del PRT, y la verdad que no importa de dónde eran, simplemente eran presos políticos. Algunos se habían fugado, otros se habían entregado. La realidad es que los fusilaron, dijeron que había habido un intento de fuga, lo que después fue demostrado por los 3 sobrevivientes que esto no fue así, que no se fugaron, que los asesinaron, los fusilaron. De hecho, quienes lograron ver los cuerpos, porque ni siquiera les dejaban ver los cuerpos ni abrirlos porque temían un funeral masivo, pudieron constatar que tenían disparos a muy cerca distancia. En estos 40 años de la masacre de Trelew, los 3 sobrevivientes ya no están porque fueron víctimas de la dictadura de la dictadura genocida que se inició en el año 76. Y bueno, como todos sabemos, se está juzgando a los responsables de la masacre de Trelew, así que digamos que estos 40 años también vienen con una connotación especial. Alguna de la mujer de uno de los que murió en los fusilamientos decía que recién en el 2006 fueron recibidas por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, en ese momento Eduardo Luis Duhalde, quien había sido abogado de los presos políticos. Ortega Peña era el abogado del esposo de esta señora que murió, y recién en el 2006 fueron recibidas por las máximas autoridades, y las recibió el entonces presidente Néstor Kirchner en esta cruzada de reparación histórica de todos los crímenes que se cometieron por parte del Estado para los políticos, los luchadores sociales. Y bueno, la verdad que es un momento bastante particular los que están viviendo los familiares, porque bueno, son 40 años y 40 años donde van a empezar a tener efectivamente memoria, verdad y justicia. Va a haber muchísimos actos, muchos de ellos en Trelew, y hoy arrancan los homenajes. A las 6 de la tarde va a haber una charla a cargo del diputado nacional Andrés Larroque, con la participación de Emilio Pérsico, Leonardo Grosso, Ernesto Pailalev y Silvia Orne, entre otros, organizados por la Cámpora y el movimiento Eviten el sindicato Citravich, me le pusieron así trabado para que no lo pueda decir, Citravich de Rawson. Y bueno, van a seguir homenajes por todo el país, pero en Rawson va a haber como una movida muy importante de recuperación de la memoria. Esto es ahorita, el 22. El 22 también es... ¿Me dejás, ya que estás con este tema, el otro sí lo pasamos después porque no nos va a dar el sí tiempo? Yo quiero aprovechar y mandarle un saludo muy grande a Ivo Concurat, que no sé si nos estará escuchando, pero es uno de nuestros amigos, y además estuvo allí en Trelew en aquellos años, y no fue ni del primer pelotón del que se escapó, ni de los que quedaron, era del tercer pelotón, digamos, de los que quedaban. Los que no llegaron ni a intentarlo. Ni siquiera era de los que les tocaban, por su jerarquía dentro de la estructura de aquella época, no correspondía, que era de los que se tenían que quedar, y se quedó, por supuesto. Pero nuestro amigo Ivo Concurat, el padre de Homero Concurat, también a quien le mandamos un saludo, es el preso político, estuvo en aquella época en Trelew, y es el preso político porque después también estuvo preso cayó preso en la época de la democracia, y estuvo hasta el final de la dictadura. Es el preso político con más años preso en la Argentina. 14 años preso estuvo Ivo Concurat, así que le mandamos un gran saludo. Una gran persona y un gran militante. Bien, su saludo para Concurat. Y antes de ir a la tanda publicitaria, tengo que decir sí o sí que el jueves comienza el juicio por la maternidad clandestina, secuestros y asesinatos en Campo de Mayo. El ex dictador Viñones será juzgado el jueves próximo junto a los represores Santiago Riveros, Eugenio Guñavens, Perelió y otros acusados por secuestros y violaciones a los derechos humanos. Allí funcionaba una maternidad clandestina, allí nacieron 8 niños en cautiverio, varios de los cuales todavía no recuperaron su identidad. Salud, Tukuy mang tukunchista.
hasta un falsato kawananchikta. Agradecemos. Watapak samasta kananchik. Todos son todos una.